Muy buenas tardes, estimados compañeros. Doctor Vargas, con su venia vamos a exponer la administración financiera en el sector público, Sistema Nacional de Endeudamiento y el Sistema Nacional de Contabilidad. Bueno, en esta ocasión tienen el agrado de presentarles a los hermanos Jessica y Juan Chata Condori, a la señorita Hilaria Mendoza Limache y quien les habla por enésima vez, Daniel Chacara. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El resumen. Bien, distinguidos compañeros, administrar significa pues gestionar, organizar, dirigir y asignar recursos eficientemente para lograr un objetivo determinado. Y eso no está ajeno al sector público, ¿eh? Por tal, en la administración financiera se enlazan todas las actividades con el fin de dar un uso adecuado de los recursos públicos. Vamos a hablar también de endeudamiento, donde sabemos que es el mecanismo por el cual una persona natural o jurídica, o en este caso el Estado, pues acude a los préstamos, ¿no? Ya sea al sector público o privado, con el objetivo de financiarse para hacer sus proyectos realidad. Y por último, trataremos el sistema de contabilidad gubernamental, donde detallaremos cómo se realiza el registro, análisis y control de las operaciones financieras del sector público. Siguiente diapositiva, por favor. Hemos encontrado como palabras claves la administración financiera, sector público, sistema de contabilidad y sistema de endeudamiento. Palabras claves. Introducción. Una buena administración financiera, estimados compañeros, en el sector público y en un sistema de endeudamiento y de contabilidad bien diseñados, fundamentales para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y el mantenimiento de la economía saludable a largo plazo. No olvidemos que nuestro país, pues, gracias a Dios, está siendo bien manejado de tal manera que somos ejemplo para la región. Ahora, por cuanto mejorar e integrar mejor la gestión de la caja y de la deuda pública nos ayudará a mejorar el sistema de gestión pública. Desde una deuda pública que debe ser manejada de forma prudente, evitando el exceso de endeudamiento y manteniendo una relación saludable entre la deuda y el Producto Bruto Interno del país, y en especial que esos préstamos que hacemos sean utilizados para inversiones productivas. Señores, la contabilidad es una de las disciplinas económicas más importantes porque permite llevar un orden claro y preciso de las actividades, recursos y dinero, ¿verdad? En una entidad pública, la contabilidad también es vital, pues, porque se deben establecer y aplicar normas y principios contables adecuados para garantizar la confiabilidad y transparencia de la información financiera pública, con el único fin de una adecuada toma de decisiones y una rendición de cuentas efectiva a favor de la ciudadanía. Siguiente diapositiva, por favor. En este trabajo tenemos los siguientes objetivos. Vamos a determinar a qué se refiere la administración financiera del sector público. El segundo objetivo será qué es el sistema contable público. Y por último, nos vamos a encargar de buscar la importancia del sistema de endeudamiento de un Estado. Ahora sí vamos a la siguiente diapositiva, pero sin antes resaltar que tenemos 3 objetivos en este trabajo.
Muy bien, marco teórico. En el marco teórico desarrollaremos qué sistema nacional de contabilidad que desarrollarán nuestros compañeros los hermanos Chata. Entonces, vuelvo a decir, en este marco teórico vamos a desarrollar el Sistema Nacional de Contabilidad que lo va a abundar con mayor detalle los hermanos Chata. Con Hilaria Mendoza trataremos el Sistema Nacional de Endeudamiento. La misma que tiene una ley propia, señores, la ley 28563, la que ustedes ven en pantallas, donde el MEF, a través de su página web, ha señalado que el Sistema Nacional de Endeudamiento es un conjunto de órganos, normas, procedimientos orientados al logro de una eficiente administración de endeudamiento, a plazos mayores de un año de las entidades y organismos del sector público. Está integrada por la Dirección Nacional de Endeudamiento Público y Tesoro Público, que depende naturalmente del Viceministerio de Hacienda, y por las unidades ejecutoras, las cuales conducen los procesos relacionados con el sistema a nivel de todas las entidades del sector público. Nadie se salva, todas, que administran fondos de las entidades y organismos públicos, las mismas que van a ser responsables naturalmente de velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos que emita el órgano rector. Por su parte, también tenemos que ver que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley 27867, repito, 27867, en su artículo 74 dice que los gobiernos regionales pueden contar con operaciones de endeudamiento, ¿no? Pero eso sí, solo con el aval o garantía del Estado. Por su parte, la Ley de Bases de Descentralización, la Ley 27783, en su artículo 5, nos indica que tanto los gobiernos regionales y locales solo pueden contratar el endeudamiento público con el aval y garantía del Estado. Nuevamente hace énfasis. Ahora, si nos vamos a la ley de descentralización fiscal, la ley del decreto ley 955 nos da una regla de responsabilidad fiscal. Dice que el endeudamiento externo e interno se destina exclusivamente para proyectos de inversión, señores. ¿Listo? Es más, compañeros, nosotros estamos llevando con el doctor Atahuasi la ley orgánica de municipalidades, la ley 27972. Y para concluir eso, esa norma nos señala que el Consejo Municipal puede aprobar créditos internos y externos. ¿Solo para qué? Solo para obras y servicios públicos. Los gobiernos locales están sujetos a las normas de transparencia y de sostenibilidad fiscal. Bien. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Lo que ustedes pueden ver ahí en pantalla son los principios del Sistema Nacional de Endeudamiento, lo que señala la norma. ¿Vio? Nos dice que tiene que ser eficiente y prudente, ¿no? Tiene que tener una responsabilidad fiscal. ¿Por qué tiene que tener una responsabilidad fiscal? Porque debe contribuir a la estabilidad macroeconómica y a la sostenibilidad de la política fiscal, mediante el establecimiento naturalmente de reglas, límites a la concentración de operaciones del endeudamiento del sector público y una prudente administración de la deuda. Si no, esto se viene incontrolable. Otro principio rector es la transparencia y credibilidad.
En el proceso de endeudamiento debe llevarse a cabo mediante mecanismos previstos en la ley. Naturalmente, tienen que ser transparentes y predecibles, amigos. Cuando hablamos de principios a lo que se refiere capacidad de pago, debemos de entender que el endeudamiento público permite obtener financiamiento, ya sea externo o interno, de acuerdo a la capacidad de pago del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales o la entidad que queda obligada. ¿Correcto? Otro principio, no menor importante, es la centralización normativa y la descentralización operativa, que nos dice que el endeudamiento se sujeta a la regla de centralización normativa y de descentralización operativa en el gobierno nacional, gobiernos regionales y los gobiernos locales, en los tres sistemas de gobierno, en los tres sistemas de gobierno, señores. Muy bien, vamos a dar pase a mi compañera Hilaria Mendoza, que continuará este tema. Adelante, Hilaria. Bueno, gracias, compañero Daniel. Buenas tardes con todos, doctor. A ver, continuando, comencemos con lo que son los integrantes del Sistema Nacional de Endeudamiento Público. Nos dice que la Dirección Nacional del Endeudamiento Público es el órgano rector del Sistema Nacional de Endeudamiento Público que dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con el endeudamiento público. Dicta a su vez las normas que establecen los procedimientos relacionados con su ámbito. ¿Cuáles son sus principales atribuciones? Encontramos en ella que es el ente rector del sistema según el proceso de endeudamiento público, que programa, evalúa y negocia las operaciones de endeudamiento. Emite títulos representativos de la deuda pública, registra la deuda del sector público, programa y atiende el servicio de deuda pública y actúa en el fideicomiso asociados a operaciones de endeudamiento. Es el agente financiero único del Estado. ¿Cuáles son las unidades ejecutoras? Nos dicen que las unidades ejecutoras en las cuales se conducen los procesos relacionados con el sistema a nivel de todas las entidades del sector público que administran fondos en las entidades y organismos públicos, de las mismas que son responsables de velar el cumplimiento de las normas, procedimientos que emiten el órgano rector. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos la operación del endeudamiento público. ¿Qué nos dice esto? Que es todo financiamiento sujeto a reembolso, con o sin garantía del gobierno nacional, que los gobiernos regionales y gobiernos locales acuerden con personas naturales o personas jurídicas domiciliadas o no en el país, cuyo periodo de repago sea mayor a 1 año. ¿Cuál es la modalidad? Tenemos dentro de ellas préstamos, emisión y colocación de bonos, adquisición de bienes y servicios a plazos, avales, asignaciones de líneas de crédito, leasing financiero, titulaciones de activos o flujos de recursos. Como operaciones de administración de deuda tenemos que es aquella operación que tiene por finalidad renegociar las condiciones de la deuda pública, su modalidad: refinanciamiento, reestructuración, prepagos, conversión, intercambio o canje de deuda, recompra de deuda, cobertura de riesgos. Con la siguiente diapositiva. Bueno, dentro de ella también tenemos las operaciones de endeudamiento que pueden ser destinadas a, nos dicen, a la ejecución de proyectos de inversión,
apoyo a balanzas de pagos, cumplimiento de las funciones de defensa nacional, el cumplimiento en lo establecido en el artículo 93 del decreto ley número 26123. Tenemos el financiamiento del cumplimiento de metas de los programas presupuestales, la adquisición de bienes inmuebles a personas naturales o jurídicas. Pues bien, ahora tenemos lo que es, bueno, con la siguiente diapositiva tenemos lo que era la clasificación por tipo de deuda. Dentro de ella tenemos las operaciones de endeudamiento externo. Esto nos dice que son contratadas con personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país. Las operaciones de endeudamiento interno son contratadas con personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país. Vemos un cuadro estadístico en el cual nos indica cuál es la deuda pública, ¿no? Saldo adeudado hasta el 30 de junio de 2009. Tenemos dentro de ellas en millones, ojo, que la externa es en 19.935 millones y la interna es de 10.389 millones, que es un total de 30.324.000 hasta el momento. Pues bien, en estas tenemos la clasificación del endeudamiento según el plazo. Tenemos de mediano y largo plazo, sujeto al reembolso, adecuado a plazos mayores de un año, destinados ¿a quién? A proyectos de inversión. Modalidad, tenemos bajo cualquiera de las modalidades previstas. De corto plazo a plazo menores o iguales a un año, sujeto a su repago que concluye en el año siguiente. ¿Destinado a quién? Al proyecto de inversión, adquisición de bienes de capital. La modalidad es el préstamo, la emisión de títulos. Bueno, dentro de esas están pues las operaciones en el ámbito del Sistema Nacional de Endeudamiento. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí hablaremos sobre el proceso de endeudamiento público. Pues bien, tenemos uno que es la programación. Según el MEF, de acuerdo al año 2021, menciona en esta etapa se establecen los montos máximos de las operaciones de endeudamiento externo e interno que el gobierno nacional puede acordar en cada año fiscal. Tenemos como punto número 2 la concertación, que son las entidades y organismos públicos no financieros, incluidos los fideicomisos que podrán concertar operaciones de endeudamiento sin garantía del gobierno nacional, que incluyen las titulaciones previa autorización mediante resolución ministerial de Economía y Finanza. También tenemos como selección, nos dice que las entidades y organismos del sector público, incluidos los fideicomisos, se requiere convocar a procesos de selección para la ejecución de un proyecto a ser financiado con una operación de endeudamiento sin garantía del gobierno nacional. Estos se establecerán bajo su responsabilidad las condiciones financieras a considerar en las bases de dicho proceso de selección. Tenemos el desembolso. Las entidades y organismos del sector público, incluidos los fideicomisos, deben informar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público con fines de registro estadístico de desembolso proveniente de las operaciones de endeudamiento que celebren sin garantía del gobierno nacional. Tenemos el pago, nos dicen que la atención del servicio de deuda de las operaciones de endeudamiento sin garantía del gobierno nacional. Pues bien, ahora vemos lo que es el registro. Dentro del registro, lo que encontramos es
La información relacionada con las operaciones de endeudamiento público y administración de deuda único y la obligación por parte de todas las entidades y organismos públicos a que refiere el artículo 2 de la presente ley. Bueno, continuando con la exposición, doy pase a mis compañeros. Administración financiera en el sector público, encontramos también el Sistema Nacional de Contabilidad. Sabemos que el Sistema Nacional de Contabilidad, pues el ente rector de esta es la Dirección General de Contabilidad. El Sistema Nacional de Contabilidad tiene una serie de principios, procesos, normas, procedimientos con los cuales se va a ejecutar y evaluar todo el registro contable. ¿De qué? Pues de los hechos económicos, de las transacciones económicas, financieras y patrimoniales, de todo el sector público. Y todo ello tiene que estar en armonía pues, con la normatividad contable vigente. Mediante la Ley 2878, que es la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, aquí pues se va a determinar las funciones, los objetivos, la estructura de los organismos componentes en este Sistema Nacional de Contabilidad. Pero ¿cuál es la labor fundamental de la contabilidad? Es pues la elaboración de todos los estados financieros y presupuestarios de las entidades públicas, de las cuales pues a fin de mes estas pues se cierran a través del módulo web de la contabilidad financiera, y a fin de ejercicio, es decir, a fin de año, sus estados financieros se cierran y se envían a la Contaduría Pública de la Nación para que ésta labore en la cuenta general de la República. Esa es la labor fundamental del sistema, de este Sistema Nacional de Contabilidad. Dentro del Sistema Nacional de Contabilidad también encontramos principios, Dentro de ellos encontramos pues la integridad. La integridad hace referencia pues a que todos los registros financieros, sean tantos ingresos y gastos, deben de estar registrados, sea un sol de gastos o un sol de ingresos, estos deben de estar debidamente registrados. También tenemos el principio de oportunidad. Nos dice que tiene que ser oportuno, La transacción de información debe de ser oportuna para que el registro también sea oportuno, pues la información tiene que ser oportuna también a la contaduría, Con responsabilidad hace referencia pues a que las áreas usuarias que envían la información tienen que estar sustentadas, Tienen que estar autorizadas. Aquí pues cada profesional debe de ser responsable de cada información que vaya a remitir. Con transparencia nos indica pues que debe de ser de libre el acceso a la información, la participación y el control ciudadano sobre la contabilidad del Estado. Esta se refiere pues netamente a la publicación de la información, Y estos lo veremos a través del módulo del CIAF en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, que nos va a revelar toda la información actualizada dentro del campo presupuestario y financiero de las diferentes organizaciones del sector público. Y pues cada información pues, que se remita debe de estar sustentada y debidamente firmada, También encontramos a la uniformidad. Esta hace referencia a que todas las entidades del Estado, bajo la normatividad vigente que sea, tienen que presentar la misma información, los mismos estados financieros. ¿Con qué finalidad? Para que esos estados financieros puedan ser comparados, de una entidad versus otra entidad. Eso quiere decir que nuestra información financiera debe de ser uniforme en todas las entidades del Estado. La legalidad se refiere a la primacía
de la legislación, ¿no?, respecto a las normas contables. Si bien es cierto, la norma internacional de contabilidad nos señala la sustancia, la forma en sí. También pues debemos de recordar que las normas internacionales, ¿no?, para que éstas puedan adquirir potestad de aplicación dentro de nuestro territorio, dentro del país, requiere pues de que exista un respaldo, ¿no?, con una norma legal. Entonces, las normas contables deben de ser respaldadas, ¿no?, por normas legales con la finalidad pues de poder aplicarlas, ¿no? El Sistema Nacional de Contabilidad tiene un ámbito de aplicación, es decir, ¿no?, ¿quiénes van a ser los obligados a cumplir con este sistema? Y vamos a encontrar que en este caso está el sector público no financiero, dentro del cual vamos a encontrar a todas las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno, de los distintos poderes del Estado, de las distintas entidades que conforman el Estado, ¿no? Vamos a tener también a las empresas públicas no financieras, ¿no? Y también algunas otras formas organizativas de carácter no financieras. Adicionalmente a ello, también tenemos el sector público financiero. Por ejemplo, aquí encontramos el Banco Central de Reserva, las empresas públicas financieras y algunas otras organizaciones financieras que administren, ¿no?, recursos públicos. ¿Quiénes son los que conforman el Sistema Nacional de Contabilidad? Encontramos a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad. Este pues tiene un papel fundamental, porque rige el Sistema Nacional de Contabilidad. Y esto básicamente relacionado al tema de normatividad, ¿no? Esta dirección está a cargo del Contador General de la Nación. Este es pues elegido por nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, quien lo va a designar por un periodo de 3 años. También encontramos el Consejo Normativo. El Consejo Normativo de Contabilidad, pues es el órgano de participación del Sistema Nacional de Contabilidad. Tiene pues a su cargo todo el estudio, el análisis y las emisiones de las normas, ¿no?, en los asuntos para los cuales son convocados, ¿no?, por el Contador General de la Nación. Este Consejo Normativo de Contabilidad se reúne pues 2 veces al año, ¿no? También encontramos a las oficinas de contabilidad, tanto del sector público y privado. En sí, dentro del Sistema Nacional de Contabilidad tenemos al sector público y al sector privado. En el sector privado están obligados a aplicar la normatividad contable aprobada por el Sistema Nacional de Contabilidad, y esto pues a su vez debe de ser reforzado por normas tributorias o por normas como la Ley General de las Sociedades, ¿no? También encontramos el proceso contable, ¿no? ¿Cómo es el proceso contable? Dentro del proceso contable encontramos la normatividad contable. En este proceso, pues, encontraremos a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, que se va a encargar, pues, de dictar y aprobar las normas y procedimientos contables referidos al proceso público. Mientras que el Consejo Normativo de Contabilidad va a realizar lo mismo, pero estas más se van a enfocar en el sector privado. Tenemos también el registro contable, que es otro proceso. El registro contable para las entidades de gobierno, ya sea nacional, regional y local, se van a realizar en el módulo contable CIAF. ¿Cómo se realiza, ¿no?, en el CIAF? El registro contable en el módulo CIAF se tiene pues, ¿no?, un módulo administrativo. En este módulo se realizan todas las operaciones de ingresos y de gastos, ¿no?, ya sean con clasificadores presupuestarios o no presupuestarios. Entonces, toda esa información que se realiza en el módulo administrativo se jala para el módulo contable, para su contabilización, ¿no? Entonces,
Para ello, ¿qué es lo que se hace? En el módulo contable existe la herramienta fundamental que es la tabla de operaciones, ¿no? Esa tabla de operaciones es actualizada por la Dirección de Contabilidad Pública. Entonces, lo que se contabiliza en el módulo contable está relacionado con las cuentas contables que están cargadas en las tablas de operaciones. El registro contable pues, es el acto que consiste, ¿no?, en registrar todas las operaciones que se van a realizar en las cuentas que correspondan del plan contable que se vaya a utilizar, ya sea del sector privado como del sector público. Cada sector maneja pues un plan contable diferente, ¿no? Este registro es pues autorizado, ¿no?, por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. Este registro lo van a utilizar sí o sí todas las entidades del sector público, tanto en normas como los procedimientos contables. También encontramos la contabilidad del sector público. Se configura pues como un sistema de información económica, financiera, presupuestaria, ¿no?, de cada una de las entidades que lo conforman. La contabilidad del sector público tiene pues por objeto mostrar la imagen fiel del patrimonio, ¿no?, la situación financiera real, los resultados y la ejecución del presupuesto. Por último, encontramos a la elaboración de los estados contables, ¿no? Este es el último proceso contable. Para la elaboración de estos estados, las operaciones que fueron registradas en el sistema contable primero deben de clasificarse y ordenarse, ¿no? Esto va a servir a la elaboración de las notas de los estados financieros y también presupuestarios, ¿no? Pasamos a mi siguiente compañero. Fases de proceso de cuenta general de la República. Tenemos 8 fases, la cual la primera es la presentación y recepción de la información para la rendición de cuentas. Esto es hasta el 31 de marzo. Tenemos la fase 2, la cual es el análisis y procesamiento de la información por parte de la Dirección General de Contabilidad Pública. Luego tenemos la fase 3, en la cual es la elaboración y remisión de la cuenta general de la República a la Contraloría. Luego tenemos la fase 4, la cual es el informe de auditoría por parte de la Contraloría General de la República. Esto es hasta el 10 de agosto. Luego tenemos la fase 5, en la cual es la presentación por el Ministro de Economía al Presidente de la República para la remisión al Congreso de la República. Esto es hasta el 15 de agosto. Luego tenemos la fase 6, en la cual es el examen y dictamen por la Comisión Revisadora del Congreso de la República. Esto es hasta el 15 de octubre. Luego tenemos la fase 7, en la cual se da la aprobación por el Pleno del Congreso de la República. Y por último tenemos la fase 8, ¿no?, en la cual es la difusión por cuenta general de la República. La administración financiera del sector público se refiere a cómo se manejan las finanzas del gobierno y cómo se toman las decisiones financieras en el sector público. Uno de los sistemas involucrados en la administración financiera es el sistema de endeudamiento, que se encarga de establecer las políticas y regulaciones para la adquisición de deudas y su gestión, ¿no? Por otro lado, el sistema de contabilidad es el encargado de registrar y reportar los ingresos y gastos del gobierno y proporcionar información financiera precisa y oportuna. Estos dos sistemas son importantes para el correcto funcionamiento de la administración financiera del sector público.
Por ejemplo, la contabilidad nacional proporciona información valiosa para la planificación y toma de decisiones, mientras que un sistema de endeudamiento adecuado es esencial para evitar la crisis financiera y mantener la estabilidad económica del país. El sistema de endeudamiento público resulta de vital importancia, ¿no? Ya que hace lo posible que se llegue a cumplir con los objetivos y metas trazadas por el Estado. Todo ello a través de la captación de recursos para la realización de los proyectos de inversión que son de interés nacional, regional o local, así como también para la modernización y mejora continua del Estado y para la refinanciación de sus pasivos. Todo ello se logra constituyendo lo que conocemos como deuda pública, ¿no? Para este trabajo hemos escogido algunas referencias bibliográficas, ¿no? Por ejemplo, fue la Constitución Política del Perú de 1993, también el Sistema Nacional de Endeudamiento de la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, y también el Manual de Gestión Pública de Walter Andía Valencia del año 2020, referente al tema del Sistema Nacional de Endeudamiento.